Aquel atardecer del 9 de diciembre de 2015, desde el helicóptero que me traía de Olivos, pudimos ver una marea humana. Decían que había más de 500.000 de personas. Me acompañaban Máximo, su entonces pareja Rocío, y mi nieto Néstor Iván. Me llamó la atención ver la cantidad de autos estacionados desordenadamente detrás de la Casa de Gobierno, porque siempre cuando había actos en Plaza de Mayo, ese lugar estaba ocupado por filas y filas de colectivos que normalmente utilizan militantes y organizaciones para sus desplazamientos en las manifestaciones. Cuando ingresé a mi despacho en La Rosada, me esperaba Eduardo Guado de Pedro, secretario general de la presidencia, y me dice: es increíble la cantidad de gente que llegó sola a la plaza sin estar encuadrada en ninguna orga. Ahí me cayó la ficha de lo que había visto unos minutos antes desde el helicóptero. Ese día, los protagonistas eran los ciudadanos y ciudadanas que llegaban a pie o en sus autos estacionándolos como habían podido, subidos a las veredas sobre el bulevar de Paseo Colón. Iban con sus mochilas de trabajo, solos o con sus parejas y sus hijos, grandes o chicos, con banderas argentinas y sin ellas, miles de hombres y mujeres de a pie que brotaban, lo recuerdo, por la Avenida de Mayo y por las diagonales. Y los jóvenes, miles y miles de los que habían vuelto a creer que se habían incorporado con nosotros a la política. Fue una plaza única, imborrable. Tardarían varias horas en desconcentrarse como si nunca hubieran querido irse de ahí. No solo a ellos les hablé en mi último discurso como presidenta. También le hablé a los que habían votado a Mauricio Macri, porque les había prometido que no iban a perder nada de lo que ya tenían y que solo querían cambiar lo que estaba mal. ¿Hay alguien acaso que pueda sustraerse semejante promesa? Bueno, los resultados del balotaje demuestran que casi la mitad del pueblo argentino no le creyó. Pero la mayoría necesaria para ganar en segunda vuelta sí lo hizo. Aquel 9 de diciembre no fue un discurso que hubiera escrito. En realidad nunca escribí mis discursos, y solo las extensas exposiciones ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de cada año, donde debía darme un orden de temas, tenía un apunte para guiarme en la gran cantidad de datos, cifras y números precisos que debía transmitir y que rendían cuenta de todas las acciones de mi administración del Estado. Pero sí, en cambio, le escribía los discursos a Néstor, desde aquel que pronunció el 10 de diciembre de 1991 en el viejo Cine Teatro Carreras de Río Gallegos, al asumir como gobernador de Santa Cruz, conmigo sentada en la primera banca como diputada provincial, hasta el 25 de mayo de 2003, cuando juró como presidente de los argentinos, y yo, esta vez, lo miraba y escuchaba desde mi banca como senadora nacional. El último fue el que pronunció el 1 de marzo de 2007 frente a su última asamblea legislativa como titular del Poder Ejecutivo. Yo también estaba ahí, como siempre, acompañándolo todavía como senadora. ¿Cuánto tiempo, Dios mío? ¿Cuánta vida? Pero aquel 9 de diciembre de 2015 solo fue necesario sentir y ver el pueblo en la Plaza de Mayo para decirles que había escuchado el mensaje de plazas como esa, que los escuchaba ese día y que prometía escucharlos siempre. Sin embargo, aquel fue un acto distinto a todos. Había sentido como que flotaba entre la multitud, a diferencia de otros encuentros en esa misma plaza en la que había hablado más de una vez. El palco que habían armado era muy pequeño y más bajo que en otras oportunidades. Estaba yo sola en una superficie muy reducida que además parecía metida entre la gente, y por lo menos así lo sentí yo. Podía mirar las caras y ver los ojos. Siempre tuve esa obsesión de hablar mirando a los ojos de los otros. Me parece que ahí se construye un lenguaje diferente. Les dije que si, después de los 12 años y medio de nuestro gobierno, con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra, con las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales en contra, que si después de 12 años y medio de persecuciones y hostigamientos permanentes de lo que yo denominé como partido judicial, golpes destituyentes, corridas cambiarias, difamaciones y calumnias, que si aún así podíamos estar dándole cuentas al pueblo en la plaza de lo que habíamos hecho, estaba segura de que el nuevo gobierno, que tenía todo eso a favor y no en contra, iba a poder hacer las cosas mucho mejor que nosotros.
La verdad que eso me salió de las tripas. Era tan claro. Las mismas corporaciones económicas, financieras y mediáticas que habían estado total y activamente en contra de nuestro gobierno, incluso convocando y organizando protestas, habían apoyado sin disimulo a Mauricio Macri en el proceso electoral. Les dije que también esperaba que todos los argentinos y argentinas pudieran seguir gozando de las conquistas sociales, del progreso económico, de los logros que tuvieron los trabajadores, los comerciantes, los empresarios, los artistas, los científicos y los intelectuales en una Argentina que dejábamos con el 5,9% de desocupación, una de las más bajas de la historia. Eso lo dije no solo por considerarlo un logro de nuestro gobierno, sino porque con Néstor sabíamos que el pleno empleo, era reaseguro de redistribución progresiva del ingreso nacional. Agregué que, además de que se hicieran muchas escuelas, más hospitales, más universidades y facultades, que hubiera más estudiantes, más laboratorios, más vacunas, más comercios, más empresas que dieran trabajo a todos los argentinos, fue mi manera de enumerar los logros y conquistas sin mencionar cifras de todas y cada una de esas cosas porque hubiera terminado mi discurso a la madrugada ya convertida en calabaza, que además de todo eso les dije que aspiraba a que tuvieran la misma libertad de expresión que se había tenido en los 12 años y medio de nuestros gobiernos. Porque, sinceramente, esperaba una Argentina sin censura, sin represión, una Argentina más libre que nunca. Les dije que eso no era una concesión, sino que era un derecho del pueblo a expresarse a favor y en contra de cada gobierno, porque esa es la esencia de la democracia. Ahora que estoy escribiendo sobre lo que dije aquella tarde y veo que lo que la Alianza Cambiemos ha hecho, censurando y encarcelando a dueños de medios de comunicación opositores, provocando el despido masivo de periodistas y trabajadores de esa actividad, incluidos los de la Agencia Oficial de Noticias Telam, y el ahogamiento financiero y las amenazas judiciales a diarios opositores como Página 12 y sus dueños, no puedo dejar de pensar en aquellos que, en ese sector clave de la democracia que es la labor periodística, les creyeron con sinceridad y colaboraron para que Mauricio Macri fuera presidente. Qué cosa, ¿no? Aquella tarde sostuve que necesitábamos que los poderes del Estado se democratizaran, sirvieran a los ciudadanos y se prolongara el periodo democrático que acabábamos de vivir. Porque desde que se había instalado la ley Sáenz Peña, del sufragio universal, secreto y obligatorio en 1912, nunca había habido un periodo histórico que, en forma continua y sin interrupciones, hubiera asumido un cuarto gobierno luego de 3 gobiernos constitucionales que lo precedieron. Más aún cuando esos gobiernos se inscribían en la tradición nacional, popular y democrática. No lo habían podido lograr Irigoyen ni Perón. Recuerdo todavía el rugido de la plaza. La palabra que más escuché fue gracias. Alcancé a ver a muchísimos nenes, igual que mi nieto, Néstor Iván, que subidos a los hombros de sus papás, levantaban los brazos como si hubieran querido abrazarme, y a una ola de cuerpos jóvenes que no paraban de bailar. Pude observar cómo muchos de ellos lloraban. En ese momento creí que aquellas lágrimas eran el producto de la emoción de una mezcla de despedida y de compromiso hacia el futuro. Eso fue lo que pensé. Ahora, después de ver lo que está haciendo Mauricio Macri con nuestro país, me pregunto, ¿esas lágrimas fueron premonitorias o acaso estaban en el inconsciente colectivo sobre lo que vendría? ¿Qué sé yo? Les dije que nosotros íbamos a entregar el gobierno como correspondía a nuestras convicciones democráticas y que nos hubiera gustado haberlo hecho en el Congreso, que desde 1989 había sido primero legisladora provincial y a partir de 1995 legisladora nacional hasta ser electa presidenta, que por eso me hubiera gustado entregar los atributos del mando ante la Asamblea Legislativa, que es el máximo órgano popular y federal de nuestro país, pero que no podía salir de mi asombro, ya que había soportado tantas medidas cautelares durante mi gobierno, como contra la ley de medios, que me costaba, sinceramente, ver en democracia un presidente provisional ungido por una sentencia judicial luego de que el pueblo argentino había concurrido 3 veces a elecciones presidenciales. Les confesé que me había dolido porque ningún argentino se lo merecía. Sin embargo, creí imprescindible enviar al pueblo, en ese momento y en esa plaza maravillosa, un mensaje de serenidad y pedirles que sean maduros.
que esa era nuestra obligación, porque nosotros amábamos a la patria profundamente, creíamos en el pueblo, creíamos en lo que habíamos hecho y teníamos que mantenernos unidos para que todo lo construido no pudiera ser destruido. Fue ahí que surgió lo de la calabaza. Se me ocurrió en ese momento, cuando me insistían para que siguiera hablando, que todavía no me fuera, y yo les decía que debía cortar ese encuentro con ellos esa noche, porque a las 12 me convertía en calabaza. La verdad es que fue una buena metáfora que me permitió finalizar diciéndoles que todos teníamos la gran responsabilidad de velar por la Argentina que habíamos construido con mayores derechos, desendeudada y con 119 nietos recuperados que dejamos como ejemplo al mundo de que no había impunidad y que no era necesario ningún tribunal extranjero que viniera a hacerse cargo ni de nuestra historia ni de nuestras tragedias. Y antes de despedirme, a pesar de esos miles de argentinos y argentinas que exigían que me quedara un tiempo más con ellos, pude sentir que nada terminaba y que todo continuaría bajo otras formas. Les dije que, como yo me sentía en ese momento, debíamos sentirnos orgullosos después de 12 años y medio de gobierno, porque al final de ese camino podíamos mirar a los ojos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, podíamos mirar a los trabajadores para decirles que nunca los habíamos traicionado. Ahora que lo escribo, me doy cuenta que, si bien renuncié a dar cifras cuando enumeraba los logros del gobierno, mencioné el número exacto de los nietos recuperados hasta entonces. Máximo siempre dice que los dos mejores discursos son el primero de Néstor de 2003 y el último mío de 2015. Que en esos discursos está sintetizado todo. Tiene razón. No tuve tiempo, cuando me fui de la plaza, de procesar todos esos sentimientos intensos que me atravesaron. Eso ocurriría recién con la distancia, como muchas cosas. Tuve que volver a Olivos rápidamente porque debíamos dejar la residencia antes de las 0 horas. Carlos Zanini se había sumado. Florencia no estaba porque ya había instalado con su hija en Río Gallegos, Elena. Antes de irme, saludé a los empleados que esa noche trabajaban en Olivos. Estábamos todos muy emocionados, me abrazaban y se sacaban fotos conmigo. Eran aproximadamente las 23:30 cuando nos fuimos de Olivos en el auto. En realidad la cenicienta no fui yo. Máximo y Guado fueron los últimos en abandonar el chalet presidencial 23:55. ¡Qué país, por favor! Irse del gobierno a los tiros o con los jueces. Me dirigí a nuestro departamento de la calle Uruguay y Juncal en pleno corazón de Recoleta. Volvía al mismo lugar del que salimos con Néstor para ir a vivir a Olivos, pero con una terrible diferencia. Volvía sola y me acompañaban mis secretarios, Mariano y Diego. Fue entonces cuando el suboficial de la Policía Federal, Julio Picón, que todavía integra mi custodia, y en ese momento conducía el auto que nos trasladaba, nos dice: hay gente en Juncal. ¿Qué gente?, pregunté. Y en lacónico lenguaje policial respondió: hostiles. No sabía si ponerme a reír o a llorar. Tampoco me hice mucho problema. Solo cambiamos el rumbo del auto y me fui a dormir al barrio de Montserrat, a lo de Florencia. Me había quedado con las llaves de su casa. Antes de irme a dormir, me enteré de lo que había pasado en la puerta de nuestro departamento. Vecinos y vecinas de Recoleta, que seguramente no habían pasado privaciones durante nuestro gobierno, habían ido a hacerme un escrache cargado de odio. En ese momento pensé que a ninguno de nuestros militantes se le ocurrió ir a la casa de Mauricio Macri a insultarlo. Sin embargo, sus partidarios sí vinieron a hacerlo a la mía. Puede ser que les hubiese molestado, como siempre, la inmensa movilización popular que me despidió en la Plaza de Mayo. De cualquier modo, me preguntaba, ¿por qué, en lugar de ir a mi casa a insultarme, no fueron a festejar a la casa de Macri, que al otro día asumía como presidente? Tal vez ahí se explica en parte la irracionalidad del odio de un sector social de la Argentina y el amor de otros, como el de los cientos de jóvenes de distintas organizaciones políticas juveniles que, cuando se enteraron de lo que estaba pasando en la puerta de mi departamento, se indignaron por la agresión hacia mi persona y se fueron para ahí. Cuando fueron, menos los que insultaban y agredían, solo en ese momento apareció la policía de la ciudad para poner orden. Y después algunos se asombran y me critican porque quiero a los jóvenes. Sigo sin saber cuál es la parte que todavía no entienden. En la casa de Florencia no tenía ninguna de mis cosas.
Recuerdo que revolví la ropa de mi hija, tomé uno de los pijamas y me acosté a dormir. Al otro día me desperté, como dije, sin dolor de estómago. En verdad no era exactamente un dolor de estómago lo que había sentido durante esos años, sino una sensación, un peso o algo como cuando se dice, siento una cosa en el estómago, que no alcanza a ser dolor y que en algún momento se parece a la angustia. Porque era muy brutal levantarse todos los días pensando qué cosas iban a hacer contra nuestro gobierno o a inventar sobre mí, con qué nos iban a agredir. Es que no solo tuve que soportar el peso de lo real, la crisis de las patronales agropecuarias de la 125, la caída de Lehman Brothers y la crisis de la subprime del 2008, la más grande de la historia junto con la Gran Depresión de 1930, el acoso de los fondos buitre, tener enfrente una oposición que en el año 2010 nos dejó sin aprobar el presupuesto nacional, haber soportado 5 corridas cambiarias sin tomar la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional o los cacerolazos de protesta porque no se entendió la necesidad de regulación cambiaria que la prensa estigmatizó con el nombre de cepo, sino que además todo eso padecía el invento permanente sobre mi salud y mis estados de ánimo, la sospecha constante sobre mi honestidad en el uso de los recursos del Estado, las mentiras sobre mis hijos o la infamia de que Néstor no había muerto. Así que sí, el 10 de diciembre de 2015, cuando me desperté en la casa de Florencia, ya no tenía dolor de estómago. Unas horas después estaba volando al sur, tenía que viajar a Río Gallegos para la asunción como gobernadora de Alicia Kirchner que se llevaría a cabo durante la tarde. Fuimos con Máximo y después acompañamos a Alicia a la residencia de la gobernación. Ella no recordaba que el día que Néstor había asumido como gobernador en 1991, cuando conoció esa misma casona y cómo le gustaban mucho las casas antiguas. Dijo que le encantaría vivir ahí alguna vez. Así que ahí estábamos las dos, yo volviendo a un lugar que amaba y ella entrando a la misma casa en la que una vez había deseado vivir. No quiero olvidarme, por esos mecanismos de la defensa mental innatos en la condición humana, de lo impactante que fue entrar a la residencia de Santa Cruz, de la cual había salido 12 años y medio antes, acompañándolo a Néstor para asumir como presidente, y a la que ahora volvía sin él. Esa casa que amé y aún amo. Todavía recuerdo la última vez que estuve ahí. Ya habíamos embalado nuestras cosas y fui a nuestra habitación, la que habíamos ocupado durante casi 12 años. Solo quedaban un sillón, las mesas de luz y el espejo con el tocador que pertenecían al mobiliario de la residencia. Cuando la vi así, casi vacía, me puse a llorar. Allí era donde Florencia había crecido y Máximo transcurrido toda su escuela secundaria hasta que se fue a vivir a Buenos Aires para estudiar. La verdad es que en Olivos nunca me sentí como en esa residencia de Río Gallegos, que es mucho más linda que el chalet presidencial. Más grande, más funcional, una casona muy vieja, construida hacía muchos años como se hacía en el sur, con paredes gruesas, habitaciones amplias, un comedor gigante, una sala de música con un gran piano de cola que Alicia aún conserva, un cómodo escritorio y un living inmenso, pasillos anchos y un hermoso quincho. Sí, volvía a un lugar querido. Habíamos entrado con Néstor ahí cuando Florencia tenía 1 año y 5 meses y recién empezaba a caminar. Era la primera vez, y hasta ahora la única, en que una bebé vivía en la residencia. Comía en la cocina, junto a su niñera y a los empleados que le festejaban todas las gracias y monerías que hacía desde su sillita en la cabecera de la mesa. Con Néstor y Máximo lo hacíamos al lado, en un pequeño comedor diario que aún está, aunque más lindo y mejorado. Sí, me sentí bien cuando volví a Santa Cruz. Volví a esa casa, a ese lugar que sentía como propio. Y de alguna manera sentía que él estaba conmigo. Habíamos sido muy felices ahí. Si me preguntaran dónde fui más feliz, diría sin dudar que en las residencias de la gobernación de Santa Cruz, tanto en Río Gallegos como en el Calafate, donde también hay una. Aunque dicen que uno no extraña ni le gustan los lugares, sino los recuerdos de los momentos allí vividos, algo extraño debe haber. En la residencia del Calafate pasamos las primeras vacaciones después que Néstor asumiera como gobernador. Era tal el descalabro de la provincia que no podíamos salir de Santa Cruz. En realidad, como poder podíamos, pero no debíamos hacerlo.
Ahora lo escribo y ahora que lo escribo me doy cuenta que Néstor tenía un karma. Cada vez que le tocó asumir como intendente, gobernador o presidente, siempre fue en el marco de crisis económicas, políticas y sociales. En el 91, en la provincia no se podían pagar los sueldos, se adeudaban aguinaldos, más de 1.000 millones en proveedores. En fin, un desastre. Sin embargo, cuando renunció para asumir como presidente, la provincia contaba con un fondo contracíclico de más de 500 millones de dólares, el índice de desocupación más bajo del país, los mejores sueldos de docentes y empleados públicos y una obra pública ejecutada de miles de viviendas sociales, escuelas, modernos hospitales, rutas y 2 obras estructurales como el Aeropuerto Internacional El Calafate, que permitió disparar el turismo, y el puerto de aguas profundas de Caleta Olivia para reconvertir la zona norte de Santa Cruz. Vientos del sur. Así que en aquel verano de 2016 me instalé en Santa Cruz. Disfruté estar con mi hija y con mi nieta Elena, que me acompañaron durante enero y febrero. Veía casi todos los días a Néstor Iván y a Máximo, que a partir de marzo empezó a viajar regularmente a Buenos Aires porque ya era diputado nacional. Repartía mi tiempo entre Río Gallegos y El Calafate. Visitaba con mucha frecuencia a Alicia y lo hacía en la residencia, no en la gobernación, porque aunque solíamos intercambiar ideas sobre los problemas, no quería que a nadie se le cruzara por la cabeza que yo podía tener incidencia en las decisiones de gobierno. Pobre Alicia, todos los días tenía un frente de tormenta diferente. Sin embargo, lejos estaba de imaginar que en la peor de todas esas tormentas iba a estar yo en esa misma casa que tanto amaba y que con nosotras, por si todo esto fuera poco, iba a estar mi nieta Elenita. En Santa Cruz me había impuesto cierta disciplina para volver a hacer actividad física. Adelgacé mucho y supongo que mi silencio y lejanía estimularon a los medios a seguir diciendo estupideces. En esta oportunidad del tipo, tiene novio. Mi Dios. Inventaron romances con viejos amigos como Jorge Topo Devoto. Antes, durante mi segunda presidencia, lo habían hecho con el jefe de mi custodia. Pobre chico, todavía me acuerdo las bromas que todos le hacían al respecto. ¡Qué increíble! Vergüenza ajena. ¿Por qué una mujer siempre tiene que tener un hombre al lado? Es una concepción insoportable y la prueba de una sociedad machista, misógina y mediocre. Es algo que extraño mucho de Néstor porque era el tipo más compañero y menos machista que conocí en mi vida. No, me corrijo, no era machista en absoluto, aunque las feministas sostengan, no sin algo de razón, que estos hombres no existen. Sin embargo, el tiempo es el elemento fundamental para no equivocarse en los análisis. Esto de los medios de comunicación inventándome amantes o novios no tiene que ver solo con la misoginia, sino también y fundamentalmente con la ideología política. Me di cuenta de eso recién después de 2 años de haber dejado el gobierno. Sucede que la figura central de Cambiemos es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Una mujer muy joven, de 45 años y divorciada, que gobierna la provincia más importante del país y a la que no pocos le asignan aptitud presidencial. Sin embargo, nunca ningún medio o periodista menciona romance ni noviazgo alguno. Todo lo contrario, la presentan como una mujer casi virginal, angelical, una suerte de hada buena. Y ya se sabe, las vírgenes y las hadas no tienen novio y los ángeles no tienen ni siquiera sexo. Del otro lado, aparezco yo, una mujer de 66 años, viuda y abuela. Por supuesto, los medios publican que tengo amantes, novios, romances y todo lo que se les ocurra. Ahora, yo me pregunto, si lo que inventan sobre mí fuera solo producto de un planteo machista, ¿por qué no elucubran lo mismo sobre Vidal? Si por su edad y estado civil sería muchísimo más lógico, diría casi biológico, que tuviera relaciones sentimentales. La respuesta es muy sencilla. Se construye un estereotipo como sentido común, en el que las peronistas y populistas somos todas locas y putas y las liberales son todas buenas y puras. Es muy claro y muy burdo, pero lamentablemente eficaz. Lo que desarrollan este tipo de estrategias de comunicación política pivotean sobre los prejuicios de las taras de una sociedad absolutamente mediatizada. En verdad, ese verano de 2016 fue bastante más sereno que los anteriores, al menos en lo personal.
Durante el resto del año leí mucho, me puse al día con películas y series que tenía pendientes. Mi preferida, sin lugar a dudas, Game of Thrones. Los 2 últimos capítulos de esa temporada, La Batalla de los Bastardos y Vientos de Invierno, son de lo mejor que he visto. Sin embargo, Netflix es una suerte de videoteca inagotable y fantástica, y entre mis favoritas de ese año estaban Los Mosqueteros. Es una muy buena versión libre de la novela de Alejandro Dumas realizada por la BBC de Londres. The Affair, con la actuación memorable e imperdible de las 2 mujeres protagonistas, Ruth Wilson y Maura Tierney. Sense8, de las hermanas Lily y Lana Wachowski, que sinceramente es imposible de definir, pero verla es imprescindible para aquel que le guste lo diferente y lo creativo. El documental de Noam Chomsky, Requiem por un sueño americano, que no necesita presentación ni explicación. Y lo mejor de Netflix, Downton Abbey, un fresco increíble sobre la aristocracia rural de los principios del siglo XX. La actuación y los diálogos de Maggie Smith sencillamente magistrales. Y si bien me visitaron varios dirigentes, tanto en Río Gallegos como en el Calafate, no hubo cuestiones relevantes para señalar. Había decidido abstraerme totalmente. Desde muy joven tengo un notable poder de concentración, ya que puedo estar en medio de una reunión o en una radio a todo volumen, y sin embargo estudiar o leer sin distraerme ni por un segundo. Y sí, me abstraje completamente. Hubo una decisión mía de retirarme porque sentía que todo había sido muy vertiginoso, tal vez demasiado intenso. Necesitábamos todos descansar, yo de los argentinos y los argentinos de mí. Porque gobernar este país, mamita. Y ya que estamos hablando de intensidad, debo admitir que la cuestión de las cadenas nacionales fue todo un tema. Sí, el hecho de que yo hablara por cadena nacional bastante seguido, es cierto, para comunicar la gestión de gobierno, obras, leyes, medidas, tenía una razón objetiva. Si yo no utilizaba esta herramienta, lo que nosotros hacíamos desde el gobierno no aparecía en los medios de comunicación, se invisibilizaba o se tergiversaba, como explicaremos con mayor detalle en el último capítulo de este libro, en lo que ellos mismos llamaron periodismo de guerra. Y sinceramente para mí las cadenas nacionales, desde lo político y hasta en lo personal y físico, implicaban un desgaste que en una situación de normalidad, sin el ataque permanente que sufríamos, no hubiera ocurrido. Tenía que poner mi cara y mi cuerpo en todas y cada una de las medidas importantes que tomábamos para que fueran mínimamente conocidas por la sociedad. Lo que se dice un garrón. Si los medios de comunicación hegemónicos hubieran cubierto mi gobierno con un 10% en relación a lo que hacen con Mauricio Macri, hubiera sido Gardel y Lepera, pero no, todo lo contrario. Lo cierto es que no ignoraba la contrapartida de esas cadenas nacionales, desde la señora que quería ver la novela hasta el que llegaba del trabajo y no quería más Lola, o los que decían no quiero que esta señora, o sea yo, no siga rentando por cadena nacional. Y sí, reconozco que tengo un voz alto y un modo de hablar imperativo. Fui así toda mi vida. Además, como se habrán dado cuenta, me gusta hablar para argumentar. Amo discutir y convencer y ganar la discusión. Aunque debo decir que también creía que tener una presidenta que hablaba sin leer, de corrido, con un vocabulario muy amplio, con un hilo conductor de principio a fin y sin equivocarse, era motivo de orgullo para los argentinos y las argentinas. ¿Qué sé yo? En el exterior llamaba la atención y era motivo de admiración, más allá de compartir la línea política de mis discursos, que es otra cosa totalmente diferente. También es cierto que en esos lugares no tenían que escucharme tan seguido que digamos, ¿no? Pero admito que las cadenas nacionales para muchos eran un plomo. Ahora bien, a la luz de lo que está pasando actualmente con la economía devastada, donde no solo no se llega a fin de mes, sino que muchos no pueden comer y se producen escenas de gente peleando a las trompadas y empujones en un supermercado para llevarte la última oferta de milanesa, o el agolpamiento violento de miles de personas en un lugar donde se necesitan 10 empleados para tareas de limpieza. Y después,
lo escucho hablar a Mauricio Macri, que no necesita cadena nacional por la cobertura y el blindaje mediático que tiene. Bueno, en fin. Pese a ello, no dejé de seguir todos los acontecimientos que marcaron el comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Sí, registré puntualmente todo lo que sucedía, no solo el inicio de la persecución política contra opositores, cuya primera víctima fue Milagro Sala, sino también la instrumentación de un modelo económico que iba a traer mucho sufrimiento a los argentinos. Era más que claro que se había puesto en marcha un modelo de regresión del ingreso y empobrecimiento generalizado que intentaron maquillar con la mentira de pesada herencia. Había tomado la decisión de no tener fueros, no solo por lo que dije que los argentinos debían descansar de mí y yo de ellos, sino porque no estaba dispuesta, cuando terminé mi mandato, a que dijeran que iba en una lista buscando fueros. Esa fue la única razón por la cual dije no a Daniel Scioli cuando me pidió que encabezara la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lo recuerdo como si fuera hoy. A punto de cerrarse las listas, fue una tarde a verme a Olivos. Estábamos los dos solos. Le dije, no, Daniel, nos van a atacar diciendo que yo quiero fueros. O peor todavía, que voy por tu comisaría política desde la Cámara de Diputados. Hoy a la distancia, mientras escribo esto y veo los números de aquella elección en primera y segunda vuelta, me pregunto, ¿hubiera ayudado a cubrir la escasa diferencia de votos que tuvimos en el balotaje si iba como diputada? ¿No me habría equivocado al decirle que no a Daniel? ¿Qué sé yo? Durante todo el año 2016, los principales medios de comunicación y Mauricio Macri iniciaron una sistemática tarea de definir nuestro gobierno como una pesada herencia. Con ese argumento se pretendió justificar las políticas decididamente antinacionales, impopulares y regresivas que el gobierno de Cambiemos descargó implacablemente sobre el pueblo argentino. Dijeron que esas políticas eran los correctivos necesarios, cuáles feos remedios, para que una década que, según el establishment económico que el nuevo gobierno representaba, había sido de despilfarro. Ahora, cuando escribo estas líneas en medio de una catástrofe económica y social resultado de las políticas aplicadas durante los 3 años de gestión de Cambiemos, desde la prensa oficialista y los economistas que apoyaron todas y cada una de las medidas de este gobierno, dicen que el problema que es Macri no explicó en qué situación había recibido el país. Es increíble. Si durante todo el 2016 estuvieron machacando y picando la cabeza de la gente con ese invento de la pesada herencia, hasta editaron informes y no hubo programa de televisión, diario, radio o portal donde no se hablara de eso. Es más, Mauricio Macri le dedicó la totalidad del mensaje ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2016 a este tema y presentó el libelo conocido con el nombre El Estado del Estado. Por favor, que no nos tomen más el pelo. A veces pienso que sin la complicidad de los medios de comunicación, este gobierno no existiría. Al mismo tiempo que se iniciaba el relato de la pesada herencia, comenzaba una feroz persecución judicial en contra mía y de mi familia, especialmente contra mis hijos. Se operaba mediática, política y judicialmente sobre muchos dirigentes de nuestro partido para mostrar que había un peronismo que se alejaba de lo que ellos denominaban kirchnerismo. A la distancia entendí que la difusión de datos falsos en los medios hegemónicos oficialistas y la judicialización de ciertas decisiones de gobierno, como el memorándum de entendimiento con Irán o la necesidad de haber implementado el dólar futuro para administrar la flotación del tipo de cambio, se transformaron en un método de persecución que iba más allá de los estrados judiciales. El nuevo gobierno necesitaba alimentar la caldera de mentiras y de odio como una prolongación de la campaña electoral permanente. La desdichada muerte del fiscal Alberto Nisman fue usada una y otra vez con ese objetivo. Tardaría mucho más tiempo todavía en darme cuenta que todo eso no era contra los K. Estábamos y estamos frente a una campaña de ataque y demonización a escala regional contra las figuras que habíamos liderado los procesos nacionales y populares democráticos en América del Sur durante la última década y que,
Con nuestras políticas habíamos cambiado favorablemente las condiciones de vida de millones de hombres y de mujeres. El posterior encarcelamiento de Lula en el 2018 y la orden de detención contra Rafael Correa en el mismo año son testimonios irrefutables. A fines de febrero, el juez Claudio Bonadío me citó a indagatoria para el 13 de abril de 2016 en la causa que investigaba la venta de dólar futuro. Una medida que no solo es potestad exclusiva del Banco Central, ya que no depende del Poder Ejecutivo, sino que además y fundamentalmente se trata de una estricta decisión de política económica y por lo tanto no es judicializable. Sin embargo, no solo me citaba a mí, sino que también lo hacía con el ministro de Economía de mi presidencia, Axel Kicillof, y otros funcionarios. Al mismo tiempo, aparecían publicaciones en las que se llegó a decir que yo había sido capaz de robar cuadros de la Casa de Gobierno y con la misma liviandad agregar que estaba acusada por lo menos en 50 causas, que por supuesto nunca se identificaban, pero cuya cantidad causaba impresión, aunque a continuación, en la bajada de las notas, se admitiera que solo 7 de ellas estaban siendo investigadas y en las que además no tenía responsabilidad última. La catarata de acusaciones en general no se referían a los miles de programas y obras realizadas, sino a escenarios construidos en torno al patrimonio de mi familia que, como funcionaria, había explicado una y otra vez en todas y cada una de las declaraciones juradas. Desde 1989 fui diputada provincial, convencional constituyente nacional en 1994, legisladora nacional por Santa Cruz desde el 95, 2 veces senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, senadora por la provincia de Buenos Aires y electa y reelecta presidenta de la Nación desde 2007. O sea, durante más de 20 años había presentado rigurosamente, como marca la ley, la evolución de mi patrimonio personal y familiar sin objeciones, lo que tornaba aún más increíble e injusta la persecución judicial a mí y a mis hijos. Sobre todo porque las denuncias, absolutamente todas, se basan en los bienes y en los datos de mis propias declaraciones juradas, que además eran públicas. A diferencia de otros dirigentes políticos, empezando por el propio presidente Macri, a los que les han encontrado fondos y bienes no declarados. Mientras todo esto ocurría, los medios hegemónicos de comunicación bombardeaban a la sociedad con imágenes de dólares contados en la financierita autorizada por el Banco Central que se asociaban a la letra K para demonizar nuestro apellido. Años más tarde, por la declaración testimonial de Federico Eláscar, el dueño de la financiera, brindada durante el juicio oral de la respectiva causa judicial, los argentinos y las argentinas nos enteramos que había sido armado una operación mediática entre Canal 13 y el dirigente sindical Luis Barrionuevo para identificar el apellido Kirchner con aquellas imágenes sin que realmente tuvieran nada que ver. Paralelamente, el presidente Mauricio Macri se mostraba indignado en los mismos medios por la corrupción y la impunidad del gobierno anterior. Se ocultaba de esta manera que el gobierno de Cambiemos comenzaba el proceso de endeudamiento más brutal y vertiginoso del que se tenga memoria, mayor aún que el de la última dictadura militar, que culminaría con el trágico e increíble regreso al Fondo Monetario Internacional. Entre febrero y marzo de 2016, mientras se eximía de pagar impuestos a los sectores más ricos de la Argentina y se desmontaban vía decreto de necesidad y urgencia los avances en la desmonopolización de los medios establecida en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se elaboraba un complejo plan de difamación contra nuestro gobierno. En ese momento, en el mundo, había explotado literalmente lo que se conoció como Panama Papers, una investigación acerca de miles de cuentas y sociedades en guaridas fiscales que escondían dinero negro proveniente de la evasión, la corrupción o el narcotráfico.
Un escándalo de dimensiones globales que provocó la dimisión del primer ministro de Islandia, el primer ministro de Pakistán y el ministro de Industria español, José Manuel Soria, a quien se lo mencionaba hasta el momento como el posible sucesor de Mariano Rajoy, en ese entonces presidente de España. Jamás se encontraron en los Panama Papers, ni más tarde en los Paradise Papers, mi nombre, ni el de mis hijos, ni el de ningún miembro de mi gobierno, pero sí el de Mauricio Macri, el de sus amigos, el de sus socios y el de parte de su gabinete. Más tarde, a través del testimonio público de los periodistas alemanes que lideraron aquella investigación, pudimos enterarnos cómo sus colegas argentinos se desesperaban por encontrar un Kirchner en la lista. Desde el Calafate llegué a preguntarme cuánto tiempo tardarían los argentinos en entender que el odio y una gigantesca maquinaria de reproducción de mentiras tenían un único fin: dinamitar 12 años y medio de construcción de derechos y de bienestar. Y que para ello armaron una ficción que incluía bóvedas inexistentes, cuentas en el exterior inexistentes y testaferros inexistentes, en lo que los medios llamaron la ruta del dinero K. Se llegó incluso al ridículo de enviar a la provincia de Santa Cruz, en medio de un gigantesco operativo de prensa, al inefable fiscal Guillermo Marijuán, convenientemente acompañado por varios canales de televisión, para dirigir un ejército de retroexcavadoras que buscaran un supuesto dinero oculto en el medio de la nada. Perón solía decir que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Lo que sí empezaba a verse claramente era que las políticas económicas del nuevo gobierno afectaban y desordenaban la vida de los bienes de millones de argentinos. Allí comencé a pensar también que el objetivo no era solo demonizar y terminar con lo que ahora llamaban populismo para definir los años de nuestro gobierno desde 2003, sino que en verdad se intentaba, una vez más, el viejo sueño de la élite más rica de la Argentina: el de arrasar y extirpar cualquier vestigio de peronismo. Lluvia de abril. Mi regreso a Buenos Aires estuvo marcado por estos signos, porque la historia parece volver a repetirse, no solo con el mismo amor, la misma lluvia, como dice el tango por la vuelta, sino en sus vicios más oscuros: perseguir dirigentes opositores bajo la acusación de corrupción. La noche del 12 de abril de 2016, cuando llegué desde el Calafate por la citación a indagatoria de Bonadío, llovía torrencialmente. En Aeroparque me aguardaba una multitud de jóvenes. Tuve que traspasar un cordón de seguridad para poder acercarme a la gente que se había autoconvocado y a las agrupaciones que esperaban. Había un cerco policial que no pudo impedir que se acercaran a tomarse fotos conmigo y a saludarme, incluso los empleados del aeropuerto. La verdad es que nunca me habían dejado sola. Esa noche dormí en el departamento de Recoleta. Preparé junto a mi abogado Carlos Alberto Beraldi la presentación judicial que debía hacer en el juzgado de Bonadío por la causa del dólar futuro. El 13 de abril llegué temprano a la audiencia. Me acompañaron Oscar Parrilli, Eugenio Zaffaroni y mi abogado. Me emocionó el ascensorista, un hombre mayor, que me dijo: por favor, vuelva, que no quiero ser pobre otra vez. En el pasillo del cuarto piso también me esperaban muchos empleados para saludarme con afecto y sacarse fotos. En el juzgado, Bonadío solo se asomó por una puerta y se quedó parado detrás mío. Todos estaban incómodos: la secretaria y el fiscal Eduardo Tayano. La funcionaria judicial me leyó la acusación y después tipeó mi declaración. Bonadío me acusaba de liderar una asociación ilícita conformada por mi ex ministro de Economía, Axel Kicillof, el ex presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, y otros funcionarios, para provocar una pérdida en las arcas del Estado de cerca de 55.000 millones de pesos. Contesté que no había participado de ninguna asociación ilícita, sino que había sido titular del Poder Ejecutivo de un gobierno electo en 2 oportunidades por voluntad mayoritaria del pueblo argentino, con el 46% y luego con más del 54% de los votos. No acepté contestar preguntas. Hacerlo hubiera significado convalidar la arbitrariedad, la ilegalidad y la incompetencia plasmadas en judicializar políticas económicas para perseguir dirigentes opositores. Pedí que apartaran a Bonadío por mutua enemistad manifiesta.
Yo ya lo había denunciado ante el Consejo de la Magistratura por su actuación en otras causas y por si faltara algo para evidenciar el grado de ilegalidad y arbitrariedad de la actuación judicial, el primer presidente del Banco Central de la era Macri, Federico Sturzenegger, en diciembre le había consultado a este personaje que detenta el título de juez si era legal que procedieran al pago de estos contratos de dólar futuro, que por supuesto habían tomado varios miembros del nuevo gobierno. Entre los funcionarios que habían firmado contratos de dólar futuro se encuentran los ahora tristemente célebres y conocidos Mario Quintana, el CEO de Pharmacity, Luis Toto Caputo, expresidente del Banco Central. Insólitamente y a los golpes contra el derecho y el más elemental sentido común, Bonadío autorizó a pagar los contratos de dólar futuro por los cuales acusaba a nuestro gobierno de cometer ilícitos. Para que se entienda, por un lado, Bonadío decía que había delito en la celebración de los contratos del Banco Central, pero por otro, autorizaba al mismo banco a pagarlos. Una verdadera locura. Ningún miembro de nuestro gobierno celebró contratos de dólar futuro. Fueron ellos, los macristas, los que durante 2015 habían hecho contratos de dólar futuro, los que cuando llegaron al gobierno devaluaron, los que ya en funciones pactaron los precios que recibirían por sus propios contratos y los que finalmente los pagaron. Los únicos beneficiados, ellos, los macristas, los de Cambiemos, los procesados y sometidos a juicio oral, nosotros, los kirchneristas, los peronistas. Es decir, que no solo nos imputaban un supuesto delito que no se había consumado durante nuestro gobierno, sino que además se admitía que los que sí lo habían consumado cobrando los dólares luego de devaluar no habían cometido delito alguno. Un verdadero espejo invertido. Eran ellos los que habían contratado dólar futuro pensando que podían ganar las elecciones. Fueron ellos los que devaluaron al llegar al gobierno y un domingo 13 de diciembre en la Casa Rosada, con la contraparte privada, acordaron el precio de estos contratos para finalmente ellos, siempre ellos, cobrarlos. Mi abogado presentó un descargo que repasaba la causa que se había iniciado con una denuncia de los diputados de Cambiemos Mario Negri y Federico Pinedo, realizada el 31 de octubre de 2015, unos días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En ese preciso momento, Bonadío, con un timing absolutamente electoral, no solo instruyó la causa a velocidad desconocida para el Poder Judicial argentino, sino que el 20 de noviembre, apenas 2 días antes del balotaje que definiría el nuevo presidente del país, allanó el Banco Central con el propósito de iniciar una corrida bancaria para forzarme a una devaluación. No lo lograron. Pero después presionaron para hacer renunciar al entonces presidente del Banco Central, Alejandro Banoli. A partir del 10 de diciembre de 2015, el nuevo gobierno, cuyos integrantes habían comprado dólar futuro, llevó adelante una devaluación de la moneda que no solo produjo efectos devastadores en la economía argentina y en el bolsillo del pueblo, sino que además los benefició a ellos directamente. Todo lo sucedido habla claramente de una complicidad del Poder Judicial nunca antes vista, algunos dicen que ni siquiera en la dictadura, persiguiendo personas inocentes y amparando el latrocinio. Cuando escribo estas líneas sobre dólar futuro, la Argentina asiste al más formidable saqueo en materia de endeudamiento y fuga de capitales. Primero Levax, Letes, Botes, ahora Lelix, devaluación, corridas cambiarias, préstamos del Fondo Monetario, etc. ¿Alguien juzgará todo esto? Cuando salí de aquella audiencia el 13 de abril de 2016, quise transmitirles a los miles de compatriotas que me esperaban afuera, bajo la lluvia, lo que había ocurrido. Volví a encontrarme allí con el mismo amor y la misma pasión popular que sentí el día de mi despedida en la Plaza de Mayo. Esa multitud entrañable de hombres y mujeres, de niños, jóvenes y viejos empapados bajo la lluvia, anticipaba un otoño inclemente, pero no solo por el clima. Comprendí que tenía que tranquilizarlos porque ellos, como yo, también se habían sentido agredidos en sus convicciones. Como si hubieran sido parte, más que del sueño de construir una vida mejor,
de una asociación ilícita. Porque los esfuerzos por unir la palabra kirchnerista a delincuente habían sido y seguirán siendo muy persistentes. ¡Cuánta infamia! Por eso les dije que se quedaran tranquilos, que me podían citar a Comodoro Pi 20 veces más, que incluso podían apresarme, pero lo que no iban a poder lograr era que dejara de decir lo que pienso, porque no se trataba de más de un ataque personal. Claramente la persecución era por nuestras políticas y por lo que yo simbolizaba. Había habido un presidente, Fernando de la Rúa, que se fue tranquilo a su casa después de tener 30 muertos en la Plaza de Mayo con megacanje, blindaje y sobornos en el Senado incluidos. Recordé que el primer presidente perseguido de la era democrática fue Hipólito Yrigoyen, a quien después de derrocarlo en 1930 le imputaron hechos de corrupción a granel. Me tuve que morder la lengua para no contar que en esa oportunidad una multitud enardecida por los diarios de aquella época había asaltado el departamento del viejo líder radical en la calle Brasil buscando plata en los colchones, donde por supuesto no encontraron absolutamente nada. Pobre Yrigoyen. Lo habían tenido preso en la isla Martín García y el día que lo liberaron asumió el gobierno del general Agustín P. Justo. Comenzaba la tristemente célebre década infame, cuando se vendió una vez más la Argentina al mejor postor, siendo su principal y más emblemático ministro Federico Pinedo, bisabuelo del presidente provisional más breve de la historia, apenas 12 horas, y actual senador nacional de Cambiemos. Es que en Argentina todo hace juego con todo. Hipólito Yrigoyen había encarnado el movimiento nacional popular y democrático. Representaba los intereses de los desposeídos, de la pequeña clase media que recién surgía y de los pequeños productores. Lo derrocaron por lo que representaba. Y es que los dirigentes, en definitiva, no somos los que cambiamos la historia. Los que lo hacen son siempre los pueblos, y son algunos o algunas los que en un momento dado se hacen cargo de esos cambios para llevarlos adelante como bandera. Juan Domingo y Eva Perón también construyeron historia con los derechos adquiridos, con la transformación social, y también fueron perseguidos. Eva odiada, Perón obligado al exilio y todo el gobierno peronista acusado de corrupción. En el escrito que presenté ese día ante Bonadío expresé mi convicción de que el plan económico del nuevo gobierno era un plan de ajuste y miseria generalizada que requería una vez más de la difamación y la calumnia para ser aceptado mansamente por los argentinos, bajo el mismo pretexto que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses nacionales y populares son corruptos sin remedio. O peor aún, una asociación ilícita por la cual el gobierno de Mauricio Macri, con la colaboración imprescindible del Poder Judicial, intentaba plantar una causa penal que me privase de la libertad. Recordé entonces que todos los golpes militares, tanto el de 1930 como el del 55 o el 76, fueron convalidados por el Poder Judicial. Ahora que escribo, recordando mi discurso de aquel día frente a Comodoro Pi, pienso que es cierto que la historia se repite. Aquella famosa acordada de la Corte Suprema de 1930 que convalidó el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y que se conoció como la doctrina de los gobiernos de facto, habilitando todos los posteriores golpes de Estado, tuvo el dictamen del entonces Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, bisabuelo del actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por Cambiemos. Lo dicho anteriormente, hasta los personajes se repiten. La dictadura más sangrienta de nuestra historia, dije en ese mismo escrito, siguió idéntico camino respecto del gobierno constitucional que habían derrocado y también contra dirigentes que ni siquiera formaban parte de ese gobierno y que incluso eran fuertes opositores a él. De esa manera, impidiendo las elecciones nacionales presidenciales que ya habían sido convocadas para noviembre de 1976, truncaron el proceso democrático para iniciar una larga noche no solo por la represión al pueblo, sino también para quebrar a la Argentina industrial, donde la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era casi del 50%, y el endeudamiento externo era sumamente bajo y no implicaba condicionamiento alguno
a la soberanía nacional. El 21 de octubre de 1977, la dictadura había creado la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, CONAREPA, que incautó no solo propiedades y bienes correspondientes a los funcionarios del gobierno derrocado, sino también de empresarios, dirigentes políticos y sindicales, todos ellos detenidos exclusivamente por motivos políticos, pero bajo la pátina siempre conveniente y mediática de la lucha contra la corrupción. Allí también habían contado con la participación del Poder Judicial, que avaló la barbarie del poder militar. Un ejemplo paradigmático había sido el caso de Papel Prensa. Todos los bienes del empresario David Graeber habían pasado a ser administrados por esa comisión bajo la mirada complaciente de los jueces de aquellos años. Por eso, como presidenta, y por el valor histórico de los expedientes, registros, actuaciones y toda esa documentación infausta de la CONAREPA, decidí su traslado al Archivo Nacional de la Memoria, como ejemplo de un pasado que no queríamos repetir. Recordé, en aquel discurso de Comodoro Pi, cuál era el hilo conductor de cada uno de esos procesos supuestamente moralizadores. El que sacó a Irigoyen por corrupto, el que fue contra Perón y contra Eva, y luego del 24 de marzo. ¿Eran moralizadores? No. Venían por los derechos y las conquistas logrados por millones de argentinos que habían mejorado su vida, impulsados por el movimiento nacional y popular que se había encarnado en distintas épocas, bajo distintas formas y con distintos nombres. Por eso yo era un obstáculo. ¿Cuántas veces se los dije como presidenta? ¿Cuántas? Dios mío. Sin embargo, una vez más la historia se repitió y el pasado volvió a atrapar a los argentinos. Endeudamiento, devaluación, despidos, persecuciones políticas, tarifazos en servicios públicos esenciales e indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados, industrias en crisis, censura y cercenamiento de la libertad de expresión son solo algunas de las calamidades que el nuevo gobierno ya había empezado a provocar. Esta verdadera tragedia se convirtió en comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los argentinos como cruzados contra la corrupción son los mismos que durante los 80 y los 90 formaron parte de la patria contratista, y su apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con el Estado. Sí, los Macri. Los que ubicaron gerentes y directivos de sus empresas en puestos claves del gobierno, pasando por el contrabando de autos con sociedades offshore llevado a cabo por el actual presidente, quien fuera absuelto por la mayoría automática de la Corte Suprema menemista, causal de juicio político a miembros de aquel tribunal, o la estatización de la deuda de sus empresas, entre otros hechos de corrupción. Por eso, más allá de la efectividad de la estrategia de marketing electoral que tuvieron disociando a Mauricio del apellido Macri, lo cierto es que, como dijera Kirchner con prematura inteligencia, no se olviden que Mauricio es Macri. No debería habernos llamado la atención entonces, cuando ilustraron la primera plana de todos los medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y mandatarios, los que sí renunciaron en forma inmediata, con cuentas y sociedades en guaridas fiscales que les fueran descubiertas y de las que nunca le contaron a los argentinos. Como dijimos antes, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presentó el caso Panama Papers en su página web bajo el significativo título de Gigante fuga de registros financieros offshore expone la matriz mundial de la delincuencia y la corrupción. Sí, así como se lee. Matriz mundial de la delincuencia y corrupción, que incluye al presidente Mauricio Macri y su familia, entre otros. En Argentina, el gobierno y los medios hegemónicos lo minimizaron y trataron de invisibilizarlo con el remanido recurso de denuncias y despliegue de mediáticas acciones judiciales sobre los opositores políticos. Y a diferencia de lo que había sucedido en el resto del mundo, ninguno de los miembros del gobierno de Cambiemos involucrados en este escándalo internacional renunció. Esta metodología de distracción
no solo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes. La causa por la cual fui a declarar a Comodoro Pi y otras que se agigantaban por los medios de comunicación concentrados eran un ejemplo lamentable de lo que venía diciendo, a punto tal que los propios medios extranjeros que denunciaron a escala global el escándalo de Panama Papers les llamaba la atención el tratamiento que recibía el presidente Mauricio Macri implicado en el caso y lo comparaban con el tratamiento que había recibido yo de haber estado involucrada. El diario alemán Süddeutsche Zeitung, periódico que dio a conocer a nivel global los Panama Papers, sostuvo que de haber sido la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la involucrada, todos habrían pedido su renuncia inmediatamente. No lo digo yo, lo publicó en letra de molde el prestigioso diario alemán. ¿Se imaginan por un instante si durante mi gobierno, en el que se la pasaron buscando la ruta del dinero K y solo encontraron la ruta del dinero M, hubieran encontrado cuentas y sociedades offshore a nombre mío, a nombre de nuestro ministro de Economía, o de un intendente de una gran ciudad, o a nombre de mi hermana, o de mi madre, o de mis hijos? Esto demostraba que los discursos moralizantes tenían un solo objetivo: ir por los derechos adquiridos y por el bienestar de los argentinos que se lo habían ganado en los 12 años y medio de nuestro gobierno, en los cuales habíamos generado millones de puestos de trabajo. La contracara era este presente con miles de despidos en el sector público y privado, persecución ideológica, empleados públicos que cambiaban sus perfiles en las redes sociales porque tenían miedo a perder su trabajo cuando nunca lo habían tenido durante mi gestión, en la que cualquiera me insultaba o agraviaba. Y estaba muy bien que no tuvieran miedo, porque esa es una de las ventajas de vivir en una verdadera democracia. Bajo la lluvia pude contarles también que cuando venía en el avión de Aerolíneas Argentinas se había acercado una señora para saludarme y contarme que a su padre, en el PAMI, no le querían poner una prótesis. Eso era ella lo que estaba pasando en la Argentina. Un gobierno que no cuidaba ni se ocupaba de los argentinos ni de las argentinas. También les dije que en esos meses había guardado un responsable y democrático silencio precisamente por respeto a la voluntad popular, pero que la voluntad popular no la tenía que respetar únicamente la oposición, sino también el gobierno, que había ganado prometiendo que no iba a devaluar, que no iba a echar gente de sus trabajos, que no iba a haber tarifazos y que no iba a haber ajustes. Desde esa tribuna improvisada percibí el enojo de muchos compatriotas contra el 51% que votó al gobierno de Macri. Les pedí que no se enojaran, ni con su amigo, ni con su vecino, ni con su pariente, porque eso nos dividía y no nos servía. Que creía que teníamos que trabajar unidos, que entendieran que no todos podían defenderse de los medios hegemónicos de comunicación que les habían picado la cabeza durante años con mentiras, infamias y barbaridades. Que para mirar al futuro había que construir una gran fuente de votos, un gran frente ciudadano, donde no se le pregunte a nadie por quién votó, ni en qué sindicato está, ni en qué partido, sino si le está yendo mejor o peor que antes. Porque el punto de unidad, precisamente, era la batalla por los derechos perdidos o por la felicidad perdida, y porque nuestro lema, la patria es el otro, había pasado a ser la patria es del otro. Aquella convocatoria amplia a la conformación de un frente ciudadano era tal vez premonitoria de la creación de Unidad Ciudadana como espacio político ese 20 de junio de 2017 en el Estadio Arsenal de Sarandí. A esa altura del discurso había evidencia, y muy sonora, de que gran parte de la multitud no solo estaba molesta con el 51% que había votado a Macri, sino que estaba muy, pero muy enojada con los legisladores que habían integrado nuestras listas y a los pocos días de asumir como diputados decidieron irse de nuestro bloque. Es que no solo habían hecho perder al peronismo la mayoría legislativa de la Cámara de Diputados,
sino algo que es infinitamente más grave. Habían votado leyes propuestas por el gobierno de Cambiemos en contra de los intereses del país y del pueblo. El enojo estaba particularmente dirigido hacia un diputado que desde agosto de 2009 y hasta el 10 de diciembre de 2015 había sido nada más ni nada menos que director general de la ANSES, uno de los cargos más relevantes por presupuesto y competencia de la Administración Pública Nacional. Me gritaban: ¿y con los traidores qué se hace? Y pedían que el legislador devolviera la banca. Mientras tanto, desde el fondo, empezó a crecer un cántico con insultos hacia el diputado que me decidió intervenir para serenar y distender. Así no van a convencer a nadie. Tenía razón, aunque ellos también. No en los insultos, eso nunca sirve, sí en estar enojados. En el caso de este legislador era muy particular. No era un dirigente como otros que tuviera historia ni militancia propia en nuestro partido, en las fuerzas aliadas, que hubiera desempeñado una función o cargo electivo con anterioridad por mérito propio. No, tampoco era conocido. Su lugar en la política, su notoriedad, el alto cargo que ocupó en nuestro gobierno y su presencia en la lista de diputados nacionales del 2015 se debieron pura y exclusivamente a decisiones que yo había tomado. No tengo dudas que esa fue la razón del enojo. Cuando promediaba el final de mis palabras, frente al edificio de Comodoro Pi, ya había dejado de llover. Y a pesar de la espera, la multitud seguía compacta. Pude percibir claramente una enorme cuota de angustia, de dolor, de incertidumbre. Les prometí que iba a seguir batallando para que la gente volviera a ser feliz, para que vuelva a sentir que la libertad no es un sueño imposible, que no quería ver una dirigente social como Milagro Sala encarcelada sin que se supiera a ciencia cierta de qué se la acusaba, por qué se la juzgaba, porque eso atentaba contra los derechos y garantías de una democracia. Les pedí que no se preocuparan por mí, que había renunciado voluntariamente a tener fueros porque no los necesitaba, tenía los del pueblo, que necesitábamos recuperar la libertad, luchar contra la estigmatización de los opositores, porque teníamos que volver a soñar y a poder realizarnos en libertad. Libertad para volver a crecer y a trabajar, para sentir que el gobierno los cuidaba y no los maltrataba, porque las argentinas y los argentinos debían ser cuidados, merecían ser cuidados. Les repetí que no se preocuparan por mí, porque yo no les tuve ni les tendría miedo. Había sido honrada con el voto popular y como había respetado esa voluntad, también exigía al gobierno electo que respetara y honrara esa voluntad, porque a eso se habían obligado, prometiendo que todos los días los argentinos iban a vivir un poco mejor e iban a ser más felices. Se les prometió que nadie iba a perder lo que ya tenía. Sentí que los miles que me acompañaban esa mañana hubieran querido prolongar ese momento de reencuentro, de afecto. Les agradecí y les dije que aun cuando estuviera nublado, el sol siempre saldría otra vez. Y esa mañana en Comodoro Pi, cuando terminé de hablar, no solo la lluvia había cesado, sino que, además, un tibio sol asomó entre las nubes e iluminó esa multitud conmovedora. ¿Había sido solo un discurso o la descripción anticipatoria de lo que ya algunos empezábamos a ver? Siempre sostuve que ser dirigente no es tener o ejercer un cargo, por más alto que éste sea, sino la capacidad de poder ver y anticipar lo que vendrá. Aunque debo reconocer que no siempre es posible anticipar la violencia política planificada, como la que me tocaría vivir con mi familia apenas un año después.